130 bolívares el salario mínimo antes del 1 de mayo. 130 bolívares el salario mínimo después del 1 de mayo. La bonificación de guerra disminuye 14 dólares y la bonificación por cesta ticket se aumenta a 40 dólares. ¿Qué opina usted en su casa? Ya lo veremos hoy en Francas Noches. Francas Noches Venezuela, quiero agradecerle a Dios por poder acompañarlos una noche más en este espacio, su cita diaria de 7 a 8 de la noche por Canal I y construyendo juntos, ustedes desde su casa y nosotros desde estos estudios, la televisión informativa que tanto Venezuela merece, donde la verdad no es una opción, es nuestra convicción y queremos llevarla a cabo con ustedes allí de frente y sobre todo haciendo trascender este espacio a través de las redes sociales, @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I en Twitter e Instagram y por supuesto la etiqueta de nuestro programa, etiqueta Francas Noches. Voy con ustedes con un tema interesantísimo, pero el programa de hoy lo quiero comenzar haciendo lectura de un artículo de la Constitución que es fundamental. Quien viola la Constitución está violando la ley y el que viola la ley tiene que pagar por el delito que acarrea esta violación. Sin embargo, me permito leer el artículo 91 de la Constitución de la República. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. 130 bolívares antes del 1 de mayo, 130 bolívares después del 1 de mayo. Históricamente, los trabajadores venezolanos esperan el 1 de mayo, ¿para qué? Para escuchar cuál es el aumento del salario mínimo en Venezuela. Importante destacar que el tema de la bonificación tampoco ha sido una dádiva de gran nivel por parte del gobierno venezolano. ¿Y a qué me refiero con esto? La bonificación de guerra, como fue llamada en su momento por Nicolás Maduro y los miembros del gobierno, estaba antes del 1 de mayo en 44 dólares, equivalente a 1.100 bolívares aproximadamente. Ahora quedó en 30 dólares, equivalente a 700 bolívares y un poco más. Lo que quiere decir es que hubo una disminución en la bonificación de guerra económica. Hubo un aumento en la tarifa de la cesta ticket. Y ahora pregunto, cuando en una empresa, y entendiendo a la empresa como un espacio privado e incluso en un espacio público, una empresa del Estado, se le disminuye el sueldo, el salario a un trabajador, eso puede entenderse como un despido indirecto. ¿Qué pasa cuando se hace con el pueblo venezolano? Hay que tener muy en cuenta estos factores. Ciertamente no existió en esta oportunidad un aumento del salario mínimo en el país. Tras el anuncio del ajuste en algunas bonificaciones que inciden en el salario de los venezolanos, realizado por el presidente Maduro, este martes fueron indexados el bono de guerra económica en 30 dólares y el cesta ticket en 40 dólares. Pero, ¿sabe usted en qué consiste el pago indexado? Veamos el siguiente gráfico.
Al ser indexado, se cancelará de acuerdo a la tasa del dólar fijada por el Banco Central de Venezuela. Ejemplo, si se cancelara hoy martes a 24.75 bolívares el dólar, sería 742.5 bolívares el valor del Cestaticket mensual en 40 dólares. Con la indexación anunciada, el pago a este día será en bolívares 990. Ambos serían cancelados de acuerdo a cómo esté la fluctuación de la divisa. El salario quedó igual en 130. La medida de indexar, según algunos expertos en la materia económica, es proteger el ingreso del trabajador. Pero según el pueblo, ¿qué significa? ¿Qué pasa con indexar ante la inflación? Esto de acuerdo a especialistas y de acuerdo al venezolano de a pie que sale todos los días a comprar los productos necesarios para poder subsanar la situación que está viviendo, ¿qué significa? Es por eso que nosotros estamos haciendo constantemente encuestas en la calle, porque realmente la opinión que nos importa es la de los venezolanos. Entonces, a propósito del incremento en las bonificaciones otorgadas este 1 de mayo por el Gobierno Nacional, hemos salido a la calle como canal a realizar un sondeo y gran parte de los ciudadanos considera que el porcentaje del aumento del ingreso no se ajusta a las necesidades, como lo decía el artículo 91 de la Constitución, para cubrir al menos la canasta alimentaria, y además existirá una vez al año un aumento de salario. Eso lo establece la Constitución. ¿Cubren 130 bolívares la canasta alimentaria? Veamos el siguiente reporte. ¿Qué opina usted sobre la bonificación que dio ayer el Ejecutivo Nacional? No, eso no es nada bueno, no resuelve nada en la situación que estamos viviendo, ¿te das cuenta? Porque eso no entra ni en prestaciones, ni en utilidades. Eso no sirve para nada, sinceramente, porque todo está tan caro y todo te lo quieren cobrar en dólares. Imagínate tú, eso no sirve para nada. Sinceramente opino que ese es un sueldo demasiado bajo. Para el sustento de la vida cotidiana del venezolano es demasiado bajo. O sea, en cuanto a los sueldos, Venezuela está muy por debajo en cambio a los otros países. Te hablo sinceramente, un error, completamente, porque ¿qué hizo? Nada, o sea, no le veo nada. Opino al respecto que seguimos en las mismas, puesto de que así como él aumentó, lo que aumentó, aumenta todo, entonces no estamos haciendo nada. En realidad no estamos solucionando nada, pues él no solucionó nada. Porque lo que tú ganas en los estatiques que él te aumentó, lo gastas tú en la vuelta de la esquina con lo que compras. ¿Qué te puedo decir? Si no alcanza para nada igualito, no da el presupuesto. Si tú te pones a sacar la base, te pones a sacar la cesta básica, no da el presupuesto. Encuestados rechazan las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Aseguran que estos bonos no cumplen con sus expectativas ni con las necesidades del país. Asimismo, afirman que los jubilados y los pensionados son los más afectados con estas bonificaciones. En la cámara de Denis Molina, reportó Ilene González. A estas personas que le hablaron a la cámara de Canal I, les digo que hay quien aplaude la medida anunciada por Nicolás Maduro el 1 de mayo. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y diputado por el PSUV, Will Rangel, se mostró optimista ante los anuncios del presidente Maduro con respecto al aumento del Cestaticket. Sin embargo, indicó que la discusión para la indexación y recuperación del salario mínimo está apenas por comenzar. Escuchemos. Es una ley, la ley de Cestaticket es universal, es para todos los trabajadores del sector público y privado. Hay un bono de guerra de 30 dólares, pero lo fundamental aquí es la indexación. Hemos dado un paso adelante, pero seguimos en la guerra, pero sabemos que más temprano que tarde, con el concurso de los trabajadores y las trabajadoras organizados, el Consejo Productivo de Trabajadores, los delegados de salud ocupacional, todas las formas de organización que tenemos de lucha para nosotros conjuntamente con la dirección estratégica del presidente obrero recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Por su parte, el integrante de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, Yair Muñoz, consideró que la bancada oficialista debe apoyar el aumento de Cestaticket, pese a la falta de aumento del salario base. Según el dirigente político, es lo que se podía hacer con los recursos que cuenta el Estado actualmente,
justamente luego de que explotara la ola de corrupción en cara del mismo gobierno, cuando se decía que no se le podían pagar $150 a los maestros, a los empleados públicos. Es importante que se tenga en cuenta que quien hace estas declaraciones es parte también del gobierno y dice que hay que aplaudir que solo se aumente el cestatique y no el salario. Lo cierto de todo esto es que el sistema económico venezolano, mientras no se reactive el aparato productivo, caerá siempre en la misma fórmula. Aumento del salario, aumento de modificación, aumento inmediato de precios. ¿Y cómo puede ser distinto? Tampoco puede un empresario echarse la soga al cuello aumentando sin tener garantías de que va a recuperar ese dinero. Y allí vamos con la diatriba económica venezolana. Escuchemos. Respaldamos las decisiones que viene adoptando el Ejecutivo Nacional, siempre reivindicando, tal vez para lo que muchos es poco, sentimos nosotros desde el Bloque de la Patria, que es un gran esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, y estas medidas van a ir siendo respaldadas y sabemos que de manera progresiva se va a ir reivindicando el trabajo de la administración pública y el resto de los trabajadores a nivel nacional. Por ahora, respaldar nosotros esa decisión producto de que luego del análisis y de revisar con los recursos que se cuentan, era hasta donde se podía llegar. Por eso nosotros respaldamos y apoyamos ese tipo de decisiones. Importante destacar que el respaldo a este tipo de decisiones implica un respaldo a una medida no existente, porque es que si la medida existiera entonces un aumento del salario. Lo que existe es un aumento de la bonificación y esto no incide en los 130 bolívares. Es decir, cuando se habla del salario mínimo venezolano se va a hablar de 130 bolívares y no de los bonos que equivalen entre los 30 del bono de guerra y los 40 de cestatique a $70. Sin embargo, estos $70 más los 130 bolívares, ¿sí cubren para usted la canasta alimentaria? Eso puede hacerlo llegar a través de las redes sociales. @JalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí y por supuesto la etiqueta de nuestro programa Francas Noches. Pasamos a otro tema, también de interés nacional. A través de un comunicado, la directiva de Petróleos de Venezuela, S.A., rechazó lo que considera la venta ilegal realizada por Estados Unidos de la filial Citgo, la cual sería entregada a sectores de la oposición que ya han rechazado este comunicado porque dicen que es totalmente falsa la información. En el comunicado, el presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Telechea, denunció que Estados Unidos se apropió ilegalmente de la filial petrolera Citgo, entregándola a grupos de la oposición, quienes son cómplices del saqueo de los recursos y activos de Venezuela en el exterior. El pliego señala además que el gobierno venezolano desconoce cualquier transacción fraudulenta realizada por PDV Holding, empresa que busca apropiarse de las acciones de Citgo, según el comunicado, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sigue el texto. El gobierno venezolano promete continuar denunciando estos hechos y seguir exigiendo la restitución de todos los activos que han sido robados a la República, y estábamos citando. Hoy tenemos en el estudio justamente a Tomás Guanipa. Él es el dirigente nacional del partido Primero Justicia y con Tomás Guanipa vamos a hablar sobre este y otros temas. Pero es interesante hablar sobre este comunicado del tema de PDVSA Citgo porque además Jorge Rodríguez habló justamente de Dinora Figuera, que es parte del partido de Tomás Guanipa y que asumió la presidencia de aquella asamblea desconocida por el gobierno venezolano y aprobada por quienes fueron diputados en el año 2015 y que Jorge Rodríguez acusa de haber recibido dinero que viene de PDVSA Citgo a través del gobierno de los Estados Unidos, acusó de ladrona y habló directamente de amenazas hacia Primero Justicia y su precandidato presidencial. Vamos a la pausa. En la próxima parte, en La Silla Franca, su segmento favorito, Tomás Guanipa. Cuando este proyecto se encaminó y salió al aire, le prometimos a los venezolanos que en La Silla Franca iban a estar todos aquellos que tengan preponderancia en la palestra noticiosa nacional e internacional. Hoy en La Silla Franca, Tomás Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia. Hemos estado detrás de Primero Justicia desde el anuncio de Enrique Capriles y había sido complicado. Había estado aquí María Beatriz Martínez luego del anuncio de que ella iba a asumir las riendas del partido. Pero en esta oportunidad es interesante porque ya
tienen precandidato a las elecciones. Usted se midió a nivel interno con su hermano, se midió a nivel interno con este precandidato y ya lo tenemos, ya sabemos quién es, sabemos que Capriles va a estar al frente de la tolda amarilla en estas elecciones primarias, pero además usted viene a este programa en medio de una ola noticiosa bastante complicada con el tema salarial y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de estos dos temas. El tema salarial, las acusaciones de Jorge Rodríguez respecto a Primero Justicia con el tema de Dinora Figuera, habló del partido Primero Justicia como lo ha hecho de otros partidos y quiero comenzar por allí. Vamos a hablar del tema salarial. ¿Qué opinión le merece lo que acaba de hacer el gobierno venezolano, aumentando el cestatique, disminuyendo el bono de guerra y dejando igual el salario mínimo venezolano? Muchas gracias, Aline, por la oportunidad de poder conversar contigo y gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. La verdad es que lo primero que uno tiene que hacer es reflexionar de cuántos salarios mínimos necesita una persona para cubrir la canasta básica alimenticia en una familia normal. Que es lo que reza el 91 de la Constitución. Son casi 100 salarios mínimos, casi 100 salarios mínimos. Imagínate tú la cantidad de años que tendría que trabajar una persona para poder vivir un mes nada más con un salario que es de $5. La segunda reflexión que habría que hacer es recordar cuando Hugo Chávez cuestionaba a aquella Cuarta República de bonificar el salario de los venezolanos. Es decir, generar bonos que no incidían en el salario ni en las prestaciones y generar entonces una distorsión absoluta en lo que eran los ingresos de los venezolanos. ¿Qué diría hoy Hugo Chávez de ver justamente lo que está pasando en este momento, que generan dos bonos distintos al salario? El salario lo dejan en el mismo monto, $5. Y eso lo que demuestra claramente es que el venezolano está viviendo una situación terrible y que la crisis económica que ha sido producto del mal manejo durante 23 años de la economía venezolana, recordemos que ha sido el periodo de tiempo en el que más ingresos petroleros hemos tenido los venezolanos, demuestra claramente que Venezuela necesita un cambio de la conducción, un cambio de la política económica, un proceso de apertura real, un proceso de democratización en el país para que se acabe cualquier régimen sancionatorio que pueda haber y en definitiva que los venezolanos podamos vivir libremente y poder tener un trabajo que te pueda dar progreso y echar para adelante. Por lo tanto, esto yo creo que al final ha sido recibido. ¿Cómo ha sido recibido? Pues la gente se ha sentido indignada, la gente se ha sentido burlada y también creo que debo recordar que hace ya varios años, de hecho me persiguieron por eso, me llevaron a fiscalía, me acusaron de traición a la patria, planteé que el salario de los venezolanos tenía que estar indexado, que el salario del venezolano tenía que ser con un referente en dólares, hablé de la dolarización del salario, por eso me persiguieron y hoy se ha convertido en una necesidad que los venezolanos exigimos, porque el empleado público sigue ganando en bolívares devaluados, en bolívares que no le alcanzan para nada y ese es un drama que nosotros tenemos que no solamente dejar ver, sino luchar para que cambie definitivamente en el país. Pero tuvieron la oportunidad en el año 2019, se instaló un proceso político en Venezuela, usted fue parte de ese proceso político, se manejaron recursos, pero no se hizo nada por el salario de los venezolanos, ni se cambió la realidad de los trabajadores venezolanos en esa oportunidad. Y se hablaba de un gobierno de transición, un cese de usurpación, unas elecciones libres. El poder siempre ha estado en manos de los mismos desde hace 23 años. Quienes tienen autoridad, poder, capacidad para decretar aumentos salariales, para tomar medidas económicas que vayan en beneficio de la economía del país, es quienes están en el poder. Y en estos 23 años hemos tenido dos gobiernos, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Y la verdad es que el resultado es nefasto. Por eso es tan importante que en las elecciones primarias que tenemos este año podamos unificar a la oposición con un líder que pueda traer un mensaje nuevo, con un líder que pueda encender de emoción de nuevo a los venezolanos, con alguien que tenga programas y proyectos concretos para resolver los problemas del más necesitado y convertir las primarias en un catalizador de esa fuerza de cambio que los venezolanos hoy queremos y que tiene que manifestarse en la elección presidencial del año 2024. Ahora, hay un tema también fundamental. Ese discurso no es el mismo discurso del año 2019, ¿sabe? O sea, está hablando de que ha tenido dos presidentes, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero usted fue embajador de otro gobierno. Fui representante de la Asamblea Nacional, reconocido por el gobierno de Colombia, y yo creo que hay que sentir un gran respeto por el trabajo que se hizo con los venezolanos que estaban afuera, con la lucha por el venezolano que quería
poder progresar, con el venezolano que salió huyendo de la realidad que vivía el país para buscar oportunidades en un país donde el gobierno de turno se la estaba negando. Bien. Y ahí se hizo un trabajo que para nosotros yo creo que es muy relevante, porque en definitiva lo que buscó fue la dignificación del venezolano que estaba afuera, la regularización de la migración venezolana que estaba allí, buscar políticas y generar una sinergia con quien gobernaba en ese momento, que tuvo un programa de reinserción en la economía y en el estatus migratorio que puede pasar a la historia como uno de los programas más ambiciosos de normalización migratoria que puede haber en un país vecino. Fueron 2 millones de venezolanos los que han llegado a Colombia. ¿Y sabes cuál es el mayor drama de todo esto? Efectivamente, ¿sabes cuál es el mayor drama de todo esto? Que la migración sigue ocurriendo y que los países latinoamericanos siguen recibiendo a miles de personas y que mucha gente joven venezolana termina decidiendo cruzar el Darién, que la llaman el infierno, y que a veces llegan hasta perder la vida, porque en Venezuela no hay oportunidades. Y frente a eso hay que luchar para cambiar, porque lo que no nos podemos es resignar a vivir así, y tenemos derecho a buscar un cambio en Venezuela, y es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Muchas gracias. En la silla franca, Tomás Guanipa, hablamos sobre el tema salarial en esta oportunidad, porque además es noticia, el día de hoy nos hacía algunas explicaciones interesantes de su representación en su momento, porque yo le decía de manera, cumpliendo con mi responsabilidad como periodista, porque al final son dudas que el mismo pueblo tiene y uno tiene que preguntarlas. Le decía, bueno, pero está diciendo que hubo 2 gobiernos, en aquel momento hubo un proceso político en Venezuela en el 2019, usted fue nombrado representante ante Colombia y dice, bueno, yo fui representante de la Asamblea Nacional, se está deslindando de aquel... No, es que fue un nombramiento hecho por la Asamblea Nacional, efectivamente, y no me estoy deslindando, estoy asumiendo lo que fue un esfuerzo y un trabajo que hicimos por los venezolanos que estaban migrando a Colombia, no había un gobierno del cual interino. Me siento muy orgulloso. Hubo un ejercicio, efectivamente, que no trajo como consecuencia un cambio para el país. Okay. Y por eso es tan importante que podamos luchar para que el año 24 no sea un año perdido para los venezolanos. Y se manejaron sino recursos. Que sea un año... Mira, yo no manejé ningún tipo de recursos, jamás hemos manejado. ¿Y la Asamblea recursos. Nacional? La Asamblea Nacional, que yo sepa, no manejó recursos de ningún tipo que no tuviera que ver con ayudas que podían generarse, pero de manejo de recursos no tengo mayor información. Sé que hay un fondo para un fondo que está allí, pero que toca a quienes están dentro de la directiva poder explicar qué es. Pero no si te refieres a manejo de parte nuestra o mía particular, jamás. Claro, no, a lo que me refiero es que si se manejaron recursos y hoy estamos hablando del tema de la dignificación del salario, en aquel momento no parecía prioridad ni de la Asamblea ni del proceso. Yo creo que se debe entender lo que es un presupuesto público de lo que es un monto. Muy bien, esa es la explicación que hay que darle. Son miles de millones de dólares que entran producto de la venta petrolera y de el ejercicio también de cobro de impuestos, etcétera, y eso es manejado y siempre ha sido manejado por quienes están en Miraflores. Y sobre siempre. Estos recursos de los que habló Jorge Rodríguez para Dinora Figuera y la Asamblea Nacional que se instaló y todo este proceso que se está viviendo, él habló de unos recursos, habló de Citgo, habló de Primero Justicia. La verdad es que no he escuchado lo que dijo, pero debo decirte que Dinora es una mujer muy humilde, que es una mujer que le ha tocado emigrar y que le ha tocado tener trabajos muy difíciles, a pesar de ser una profesional muy bien preparada. No, entre otras cosas dijo que... Y en ese sentido, yo creo que al final hay que respetar la dignidad de una mujer que le ha tocado sufrir muchísimo, como millones de venezolanos que le ha tocado irse. Entre otras cosas dijo que ella era una cuidadora de viejitos, así mismo. Sí, que era una cuidadora de viejitos. Y yo no creo que eso le quita ningún tipo de dignidad a ella. Pero esas fueron las palabras. Lo que le da una fortaleza moral de haber sido tan preparada y aún así estar sustentando a su hija y a ella con el trabajo digno, que significa también la solidaridad humana con quien pueda estar pasando malos momentos y necesita una ayuda de una persona calificada. Y dijo que si la ven en la Plaza Bolívar o en cualquier plaza de Caracas, la gente ni la reconocerá y dirá que esa es una ama de casa más. Y no sé cuál era la intención al hacer esas declaraciones. La verdad es que nosotros le tenemos a Dinora un respeto profundo. Y a las amas de casa venezolanas, ¿no? A la mujer venezolana le tenemos una admiración gigantesca, porque la mujer venezolana es la que más ha sufrido el drama que se vive en el país. A la madre venezolana le toca ser madre y padre muchas veces.
A la madre venezolana le toca educar a los hijos, pero también les toca trabajar. A la madre venezolana les toca que sus hijos aprendan, porque resulta que en Venezuela a veces a la escuela se va 1 o 2 veces a la semana y son unas grandes heroínas de lo que es la lucha por la dignidad del venezolano. Una pregunta, ¿por qué esa insistencia con la Asamblea del 2015? Si desde el 2015 en adelante, después en el 2019 dijo no trajo resultados políticos positivos para el país, ¿qué diferencia hay hoy? ¿Qué resultados pudiera traer insistir en esa asamblea? Mira, yo lo que creo es que lo que existe es un desconocimiento producto de lo que ocurrió en el año 2018 con unas elecciones que no fueron reconocidas por nadie en el mundo, que generó un cuestionamiento mundial al régimen de Maduro y que ha generado búsquedas de alternativas de legitimidad. Pero yo creo que la alternativa de legitimidad más importante que puede haber es lo que tenemos en puerta, un proceso electoral en el año 2024, donde todos los venezolanos puedan salir a votar libremente, donde nadie esté inhabilitado por pensar distinto, donde los partidos no estén secuestrados por la institucionalidad que está controlada en Miraflores, donde la gente pueda tener y ver observación internacional, donde los miembros de mesa no pertenezcan al partido de gobierno y quieran coaccionar al que está allí, que no estén en las puertas grupos y colectivos amedrentando a la gente para que tenga que votar, que no sean acompañados los venezolanos a votar para que tengan que votar abierto y no votar por quien quieran votar, que pueda haber las auditorías necesarias al proceso, que pueda haber una campaña donde se puedan ir a todos los medios y que en definitiva el venezolano libremente decida su futuro y decida si quiere seguir con este gobierno o quiere un gobierno distinto, nuevo, que pueda permitir que Venezuela entre en una democracia que le dé mucho vigor al aparato productivo del país, con un nuevo modelo económico, con un saneamiento de todo el tema institucional del país y con ver regresar, que para mí es lo más importante, Jalín, ver regresar a los venezolanos que se han ido y que lamentablemente hoy hacen que un país que antes estaba totalmente unido en su familia, hoy esté separado por la diáspora terrible que estamos viviendo. Pusiste en tela de juicio a la Asamblea Nacional del 2018, la legitimidad de la Asamblea Nacional. 2018... La legitimidad de la Asamblea Nacional que se eligió posterior a la del año 2015. Y pregunto, ¿qué va a cambiar ahora? ¿Qué garantías tienen de que va a ser distinto? Bueno, yo creo que por eso estamos en un proceso de negociación que es muy importante mantener, del que nunca debimos habernos parado, donde siempre es el oficialismo el que se para de esa mesa de negociación. Si nos preocupan los problemas de los venezolanos, si ponemos en el centro el interés del venezolano común, si nos duele que los venezolanos se estén yendo a otras partes, si nos duele que gente esté perdiendo la vida cruzando el Darién, si queremos que el que esté adentro pueda vivir dignamente y ganar un salario que pueda servir para echar para adelante a su familia, ¿qué les garantiza que no se va a parar el gobierno? Que se reanude este proceso de negociación que nunca, repito, debe haberse detenido. Acabamos de ver un encuentro de 20 países, algunos amigos de Maduro, otros amigos de la democracia y de la libertad, que todos juntos dijeron: en Venezuela hacen falta elecciones libres, en la medida en que haya garantías electorales debe irse flexibilizando y suspendiendo las sanciones que hay, pero tienen que ser a la par, y en Venezuela tiene que haber el reinicio del proceso de negociación, en Venezuela tiene que haber derechos humanos, y yo creo que eso es muy positivo en términos de la exigencia que se le está haciendo a que juntos podamos llegar a un acuerdo en función de los problemas. Como fue positivo el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, como fue positivo todo lo que implementó la Organización de Naciones Unidas, como ha sido positivo los esfuerzos de la Unión Europea. Entonces yo digo, cuando pregunto lo de las garantías, es que en este momento hablan convencidos de las elecciones presidenciales y todavía ni siquiera hay garantía de un proceso de negociación, porque todavía no se han sentado en la mesa. En el año 21, entonces hablar convencidos de la transparencia del proceso electoral cuando pones en tela de juicio otros procesos electorales, Jalín, o hablar convencidos de la participación. Yo no estoy hablando para nada convencido de la transparencia electoral. Pero ni siquiera hay garantías de que se van a sentar a hablar de la transparencia. Yo nunca te he dicho en este programa que yo estoy convencido de la transparencia electoral. Si con esta gente que maneja el CNE y con esta gente que maneja el gobierno, de lo menos que tú puedes tener garantías de transparencia. Pero lo que yo creo que nosotros no tenemos por qué renunciar a luchar. ¿Por qué tenemos que renunciar a luchar para conquistar garantías electorales, garantías ciudadanas, garantías en derechos humanos? ¿Por qué vamos a rendirnos? ¿Por qué vamos a dar el proceso electoral del 24 como perdido? ¿Por qué no vamos a luchar y motivar a la gente para que crea que un cambio es posible? ¿Por qué no hacemos del fenómeno que vimos en Barinas un fenómeno nacional, donde la diferencia sea tan grande, como dice Enrique Capriles, que haya un knockout y que podamos ganar con tal ventaja, que no haya trampa posible que pueda revertir un resultado electoral? Yo creo que lo podemos hacer. Y si nosotros podemos lograr sentarnos en una mesa
para que los incentivos que pueda tener el régimen y los incentivos que tiene el pueblo venezolano de conquistar una democracia plena se puedan conjugar en un acuerdo a pesar de las diferencias, ¿por qué no los vamos a explorar? ¿Por qué siempre tenemos que dar las batallas por perdidas? ¿Por qué decirle a la gente que Venezuela va a ser otra Cuba donde tengamos hace 60 años a Maduro gobernando y 60 años con sanciones o con falta de libertad económica, con un proceso además donde el gobierno ha tenido un mecanismo y un modelo económico desastroso para los venezolanos? Porque hay que reconocer y recordar que cuando aquí no había ningún tipo de restricción económica, cuando no había ningún tipo de sanción por lo que ha ocurrido en Venezuela con la violación de derechos humanos, la producción de petróleo se había caído al suelo. Habíamos dejado de producir prácticamente todo el petróleo que antes producíamos. Habíamos dejado de tener ingresos. Se expropiaban empresas en todas partes. En todas partes veíamos cadenas nacionales quitando la empresa poniendo otra y después vemos que las empresas terminaban vacías, cerradas. Recordemos lo que era Agroisleña. Se convirtió en Agropatria y después terminó siendo Agronada. Y así ha terminado pasando con todas las empresas que expropiaron por un modelo económico totalmente controlado por el Estado que lo que hizo fue asfixiar la capacidad de generación de riqueza y de empleo en Venezuela. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos acostumbramos o luchamos? Yo creo que tenemos que luchar y tenemos que luchar para que sean los venezolanos los que decidan su futuro y para que podamos conquistar un cambio a través del voto como una herramienta de protesta y como una herramienta efectiva de cambio. Las elecciones son el año que viene. Efectivamente, deben ser. ¿Y cuándo es la fecha de la mesa de negociación? El 22 de octubre es la elección primaria y la negociación de México, que nunca debe haber terminado, cuya última sesión fue en noviembre del año pasado, estamos dispuestos a retomarla en el menor tiempo posible, cuando sea. Nosotros estamos listos y nunca. Pero el gobierno puso sus exigencias, liberación de Alex Saab, tema de la Corte Penal Internacional, tema de la devolución del dinero. ¿Sabes qué es negativo en un proceso de negociación? La retórica pública, el debate a través del micrófono, que lo que hace es más bien impedir que la negociación continúe. Las negociaciones normalmente tienen que ser procesos muy serios, discretos, donde al final lo que se comunica es lo que se llega a acordar y no se hace de la dinámica y de la diatriba pública un mecanismo para atacar la misma negociación. Aquí en el fondo lo que hay que evaluar es si hay voluntad política real para llegar a un acuerdo y si eso es así, ese acuerdo es en beneficio de los venezolanos, no en beneficio de alguna de las partes. Pongamos en el centro del interés al venezolano que está muriendo de hambre, al niño que está desnutrido, al joven que atraviesa el Darién buscando otras oportunidades que aquí no hay, a la madre que está desesperada porque siente que al final sus nietos los va a conocer a través de la pantalla del teléfono. Si ese es nuestro interés, nosotros podemos llegar a acuerdos rápidamente en función del pueblo venezolano y sobre todo del futuro de nuestros jóvenes. Bueno, Tomás, en la fila de Primero Justicia, por ejemplo, hay jóvenes que saben de procesos discretos de negociación y también en los procesos de la Asamblea Nacional de 2015 había buenos procesos de negociación en hoteles reconocidos de la ciudad con suéteres tapando cara. Eso también puede ser un proceso de negociación discreto. O sea, diría yo, ¿no? ¿Qué tan discreto tiene que ser un proceso de negociación? De Primera Justicia no es el que estés diciendo esto. No, el anterior. De Primera Justicia con maletines de por medio, dinero y acusaciones. O sea, yo lo que digo es... Pero bueno, pero si tienes algún caso, eso dilo. No, ya eso se ha dicho muchísimo. Pero entonces, pero no acuses ni menciones. Lo que pasa es que ya no acuses ni menciones. Si no se encargaron los responsables, yo menos me encargo. Ahora, yo lo que digo es... Una negociación es discreta, pero no tiene por qué ser secreta. Nunca una negociación tiene por qué ser secreta. Puede ser discreta, pero no tiene por qué ser secreta. Perfecto. En la medida en que se sepa que existe, muy bien. Lo que es una tontería, mira, el acuerdo de paz que se llevó a Colombia no hubiese llegado a ser acuerdo de paz jamás si lo que se discutía entre la FARC y el gobierno de Colombia en su momento, todos los días al terminar una sesión iban a una rueda de prensa. Y todavía está cuestionado el acuerdo de paz en Colombia. Pero más allá de eso, se logró, y se logró con mucha discreción. Se logró avanzando en términos de comunicación directa y no saliendo por los medios a atacar el mismo proceso que después convirtió, por lo menos generó para Colombia un proceso que puede ser cuestionado, pero que ha traído mucha más tranquilidad que antes y que hoy tiene todo el centro puesto en otro proceso de paz con una guerrilla llamada ELN, que por cierto actúa con total libertad en Venezuela. ¿El salario de los venezolanos va a ser parte de esa mesa de negociación? Mira, yo creo que sí, lo hemos hablado en las veces que hemos conversado, francamente, y lo hemos hablado además viendo los pros y los contras, y hemos exigido que el salario del venezolano sea dignificado. Porque a nivel público hablan solo de elecciones en esas mesas de negociación. Mira, si ves en los últimos días, por ejemplo, Enrique Capriles en sus redes se ha dedicado permanentemente
hablar del tema del salario. Por eso fue muy atacado el día de hoy. Pero al final yo creo que él está poniendo el dedo donde es. Pero para que nosotros podamos tener, y eso tenemos que entenderlo, mejoras económicas, un nuevo modelo, oportunidades de empleo, de progreso, tiene que haber un cambio político en el país. Entonces, las elecciones libres no es una cosa ajena a la dignidad del venezolano, al derecho de poder vivir mejor, a la posibilidad de poder tener mejores ingresos. Todas esas cosas van juntas y juntas tenemos que entenderlas y juntas tenemos que ponerlas sobre la mesa para la discusión. Tomás, yo me quiero ir a la pausa con un sonido. Justamente el presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, explicó que los ajustes en las bonificaciones anunciados por el mandatario nacional va en función de un incremento fiscal que permitirá a mediano plazo la normalización económica. Escuchemos. Las valoraciones corresponden a los entes técnicos. Consideramos que en función de que eso va como contrapartida, lo que corresponde al esfuerzo laboral, la fuerza de trabajo en el proceso productivo, su impacto debe ser lo menor posible. Y por eso es que el presidente ha dicho cautela, ¿verdad? No podemos nosotros ir a tomar algunas decisiones cuando no tenemos el soporte. Entendemos, y yo lo vuelvo a destacar, la inquietud de la clase trabajadora se vio reflejada en la movilización del día de ayer de apoyo importante, pero evidentemente dimos un paso y es lo importante. Seguimos conversando con Tomás Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia. En el segmento anterior escuchábamos, para cerrar el segmento, unas declaraciones de Ramón Lobo respecto al tema salarial, y en esta oportunidad, a juicio del diputado Luis Eduardo Martínez, otro de los que se refirió al tema, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no cumple con el artículo 91 de la Constitución Nacional, que establece que una vez al año se debe ajustar el salario mínimo y tomar como referencia el costo de la cesta básica. Escuchemos. Hoy el salario mínimo sigue siendo el mismo, 130 bolívares, mientras que el costo de la canasta básica, según Senda, alcanzó a $510 en el último mes, lo cual es equivalente a 12.450 bolívares. Igualmente vamos a solicitar en la plenaria que se active la discusión de dos proyectos de leyes que fueron presentados por iniciativa parlamentaria. Uno, la ley de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones dignas, y dos, la ley de emergencia salarial. Esperamos que el Ejecutivo Nacional y que la mayoría parlamentaria entienda que hoy todos los venezolanos y las venezolanas reclaman un aumento real de su salario porque la situación es insostenible. Luego de escuchar estas dos declaraciones, me encantaría conocer de la mano de Tomás Guanipa, ¿qué opina de esta promoción que hace el último diputado y las declaraciones que hizo el diputado Lobo? Mira, sobre las declaraciones de Lobo, lo primero que hay que decir es cuántas veces en 23 años hemos escuchado decir que estas son medidas que se toman y que mientras las cosas vayan cambiando, se van normalizando, ellos van haciendo. 23 años escuchando exactamente lo mismo. Y en medio de esos 23 años, la época más larga en Venezuela, con los precios más altos que hayamos tenido en la historia, y eso, ¿en qué terminó? En sal y agua. No se transformó en crecimiento, no se transformó en que la clase media ocupara mucha más cantidad de gente, en que se venciera la pobreza, en que la salud mejorara, en tener una mejor educación, en tener mejores universidades, en tener mejores empresas, en tener más oportunidades de empleo para la gente. Nada de eso, porque el modelo fracasó. El modelo fracasó porque creyeron que desde Miraflores podían controlar absolutamente todo. Creyeron que expropiando, creyeron que atentando contra la empresa privada iban a poder lograr mantener el país, y miren en el estado que estamos. Es muy lamentable además que hoy la gente que es empleado público, si no está inscrito en el sistema Patria, no recibe la bonificación que fue anunciada ayer por Maduro. Y eso es una forma también de coacción a la gente. Y uno se pregunta, ¿dónde están los pensionados y los jubilados? ¿Por qué ellos no tienen derecho a estos bonos también? Pero ¿por qué además una persona que llega al final de su vida laboral termina viendo que lo que debería ser el inicio, no solamente de su retiro en paz, sino de vivir tranquilo, de disfrutar de los nietos, se convierte en una cosa en la que ganan $5 y al final lo que tienen es que escoger si compran una medicina o compran un pan para poder alimentarse? Eso es un drama muy grande y eso es un drama que debería llevarnos a la reflexión a todos, no a la guerra de culpas. Por supuesto que la responsabilidad la tiene quienes han estado gobernando durante 23 años,
pero a ver cómo podemos resolver este asunto. Y no hay otra forma que resolverlo que apelando a la conciencia ciudadana de la gente, que buscando que la gente pueda elegir qué es lo que quiere para su futuro y que podamos tener un gobierno que sea legítimo en su origen, que es a través del voto popular. Para eso hacen falta conquistar muchas ¿Cómo se recupera garantías. la confianza del venezolano para que participe en el proceso venidero, para que participe en las primarias, para que confíe de nuevo en la oposición venezolana? Porque bien por estrategia comunicacional del gobierno o bien por falta de estrategia de la misma oposición, todos los miembros de la oposición venezolana que han pasado por la silla franca han dicho, sí, hay una crisis de confianza importante en el tema político y con la oposición venezolana. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo deberíamos hacer los venezolanos para poder confiar de nuevo? Mira, yo creo que lo primero es apelar, repito, a la conciencia ciudadana. Nosotros estamos organizando unas primarias que siendo dirigidas por una comisión nombrada por la plataforma unitaria está abierta a toda la sociedad. Ya hay muchos candidatos que están inscritos y que no forman parte de la plataforma unitaria de esa alianza, y que la gente sea la que decida quién es su líder, quién es su candidato, cuál es la causa, cuál es la ruta que queremos para Venezuela. Yo creo que eso es sumamente importante porque al final la gente va a unir lo que tal vez los políticos no hemos podido unir. Y eso requiere además una participación masiva del ciudadano. Y a mí me parece que es muy hermoso que podamos construir ese proceso, para luego hacer de la gran batalla electoral una batalla de ideas, de propuestas, pero también de esperanza, de decirle a la gente que no tiene por qué calarse esto, que puede rebelarse con el voto y con la movilización popular a buscar un cambio y que Venezuela puede cambiar. Y al final, mira, cuando tú hablas con la gente en cualquier comunidad, la gente puede estar muy decepcionada, entre otras cosas, porque aspiraría que la oposición hubiese logrado el cambio hace mucho tiempo. Pero lo que está clarísimo es que lo que están viviendo no les gusta, que los que están gobernando les parece que no son buenos y que necesita un cambio Venezuela. Y en ese sentido yo creo que hay mucha conciencia ciudadana y yo no tengo la menor duda que la gente va a entusiasmarse con la posibilidad de un cambio y con un proceso electoral para participar masivamente. Dos preguntas en una. La primera, ¿cómo responde a analistas económicos que han estado incluso en las filas de oposición durante muchos años y hoy han dicho, bueno, la economía nacional se ha recuperado de cierto modo? Número uno. Y número dos, ¿cómo responde a quienes le han dado un voto de confianza a la lucha contra la corrupción que ha emprendido Nicolás Maduro y el fiscal general de la República? Mira, lo primero es que nos digan dónde se ha recuperado la economía. Si hay algo que es evidente, es como esa burbuja que antes había, hoy no es real. Ve por cualquier parte de cualquier pueblo de Venezuela. Ni siquiera hablemos del este de Caracas, vete al oeste, al municipio Libertador, habla con cualquier persona, dile cuánto necesita para vivir y cuánto está ganando, cómo está el problema de agua, cómo está el problema de acceso a bienes, cómo está el problema del trabajo, cómo hace para transportarse a donde tienen que trabajar y te darás cuenta que economía reactivada no hay. Y lucha contra la corrupción, tampoco, pero si es que en 23 años han habido escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo de corrupción en este país y es un cuento de nunca acabar. Y al final lo que nosotros necesitamos es que exista un gobierno y una institucionalidad que de verdad promueva la transparencia y castigue realmente la corrupción. Y usted en 23 años fue diputado en 2 oportunidades seguidas. Y no hemos visto a ninguna de las personas que hoy están acusadas por corrupción, que tienen 23 años según su criterio gobernando y 23 años cometiendo el delito, dándole la cara a la Asamblea Nacional porque los han citado, que eso es parte de los deberes de la Asamblea Nacional también. Mira, la Comisión de Contraloría, en los tiempos que yo estuve como diputado, no pertenecía a la Comisión de Contraloría, pero hicieron citaciones en cantidades. Hicimos interpelaciones, pero me acuerdo yo perfectamente. Hicimos denuncias sobre hechos de corrupción que tenían que ver a los ministros de Chávez. Mira, cuando hubo la elección del año 2012, inmediatamente al terminar... ¿Y en qué quedó eso si dice que había corrupción? No, es que hubo en el Parlamento interpelaciones en ese momento, pero la mayoría que en ese momento había era una mayoría oficialista. Y después cuando ganamos nosotros la Asamblea Nacional, ¿qué hubo? Un desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia de las funciones de la Asamblea Nacional. ¿En qué año? En el año 2016, inmediatamente apenas llegamos. Apenas llegamos de haber ganado 2/3 partes, primero nos quitaron diputados de Amazonas para que no pudiéramos tener las 2/3 partes que teníamos. E inmediatamente empezó toda una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia
que parece más bien el Tribunal Supremo de Miraflores, para quitarle todas las competencias a la Asamblea Nacional en ese momento. Pero en todo caso, yo no fui a la Asamblea Nacional para ser un diputado que castigara, que cuestionara o que sentenciara a nadie. Denunciar la corrupción, pero también hablar de propuestas. Promovimos leyes en todas las áreas, propusimos ideas para el país, hicimos debates sobre la necesidad de un cambio en Venezuela, hicimos debates sobre lo importante que era ponerse en el corazón lo que le pasaba a cualquier otro venezolano. Pusimos a la orden acuerdos para poder trasladar de la confrontación hacia un camino de entendimiento. Nunca fue posible, porque al final lo que quieren es el poder para permanecer en él y no para resolver el problema de los venezolanos. Y por eso un cambio es tan importante y por eso luchar por él es un deber de patria que tenemos todos los que creemos en una Venezuela distinta. Y dentro del Parlamento y en el marco de la diplomacia parlamentaria, ¿también promovió sanciones Tomás Guanipa? No, por jamás. ejemplo? Nunca promoví sanciones, pero además te debo Pero hay decir declaraciones algo. donde hablaba usted No, de medidas de presión. No, pero es que te voy a decir algo además, te voy a decir algo para que lo tengas claro. Las sanciones nadie las pidió, las sanciones ocurrieron, y en mi caso particular jamás las pedí, por hechos que ocurrieron en este país, de violación de libertades, de violación de derechos humanos, que fueron cuestionados por el mundo entero. Y eso está ahí. Y lo importante es que Venezuela pueda pasar la página, porque a nadie le interesa un país que viva sin libertad, ni económica, ni política, ni ciudadana. Y nosotros lo que tenemos es que poder ser verdaderamente libres. Y por eso es tan importante que exista un acuerdo en México. Por eso es tan importante retomar ese proceso de negociación. Por eso es tan importante hacer el esfuerzo que haya que hacer para que las elecciones del 2024 sean unas elecciones absolutamente competitivas y libres. Nosotros no vamos a dejar de luchar por eso. Y vamos a luchar hasta que podamos, con el voto de los venezolanos, transformar la realidad que estamos viviendo. Tomás Guanipa responsabiliza al 100% al gobierno nacional de la situación política, económica y social. Mira, todo lo que ha ocurrido ha sido producto de acciones y decisiones que se han tomado desde Miraflores. ¿Y el responsable de que el gobierno nacional siga siendo gobierno nacional, quién es? Mira, yo creo que al final lo más importante es que tenemos una oportunidad para que quienes están en el poder dejen de estarlo y que el voto de los ciudadanos escoja un nuevo gobierno de unidad nacional. ¿No es culpa de los errores de la oposición? Por cierto, donde un tema por el que a veces somos muy cuestionados, nos pueda llevar a un esquema de convivencia política donde todo el mundo sea respetado y donde cuando haya un cambio en el gobierno, los que lleguen al poder no lleguen a perseguir como hemos sido perseguidos nosotros. ¿Errores políticos de la oposición? Muchísimos, claro que sí, y hay que reconocerlos. Y no solamente hay que reconocerlos, hay que pedir perdón por ellos y hay que rectificar, pero lo que nunca hay es que rendirse, porque Venezuela necesita cambio. Y cuando yo vivía en Bogotá, y cuando he recorrido las calles de Santiago de Chile, o de Lima, o de cualquier país de Latinoamérica, y veo a jóvenes venezolanos pidiendo plata en la calle, y lo reconocen a uno, ¿sabes qué es lo que te piden? Lucha porque haya un cambio en Venezuela para poder regresar a mi país. Y a ellos es que le pide perdón la oposición venezolana. Por ello es que tenemos que luchar para que la gente pueda volver a su patria, para que nunca más nadie sea expulsado, ni por razones económicas, ni por razones políticas. Venezuela y los venezolanos quieren reencontrarse, y para eso un cambio yo creo que es muy importante. La palabra perdón no había salido a relucir en la Silla Franca. Me parece interesante y con eso me quedo. Y con eso cierro además la entrevista franca el día de hoy con Tomás Guanipa, dirigente nacional de Primera Justicia. Gracias, Alén. Agradecido un con placer usted conversar contigo. Por su presencia en el programa. El placer es nuestro. La Silla Franca dispuesta para todo aquel que quiera venir a hablar con franqueza. Ojalá haya sido el caso en esta oportunidad. Siempre decimos que esa silla tiene un medidor. Ya veremos, ya veremos. A la pausa, ya volvemos con más. Se extiende el programa del día de hoy y nosotros estamos emocionados por eso, porque hay que cumplir la hora completa. Tenemos una responsabilidad con ustedes y aquí estamos dando la cara, cumpliéndola. Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, manifestó su interés en restablecer las relaciones con Venezuela, además de tener una postura política definida respecto a este nuevo proceso diplomático. Peña espera comenzar una agenda de trabajo con autoridades venezolanas con el objetivo de impulsar la integración latinoamericana que beneficie el crecimiento económico y comercial. Sin embargo, aseguró que se mantendrá su posición a favor de que se respeten los derechos humanos en el país suramericano y que se realicen elecciones participativas que incluyan todos los actores políticos venezolanos.
Interesante la postura de Peña porque además él es parte de un partido liberal de derecha, pero que antes había pertenecido al partido que hoy lo adversó en estas elecciones presidenciales. Esto puede suavizar un poco la postura de Paraguay, que había sido el actor más duro a nivel suramericano y sobre todo dentro del Mercosur con el gobierno de Mario Abdo y anteriormente a Mario Abdo en los gobiernos que lo antecedieron. Siempre había mantenido una postura muy dura respecto a la revolución del siglo XXI y a los procesos que se llevaban a cabo en Venezuela y en los países vecinos, sobre todo en Venezuela. Por lo tanto, para respetar la línea del partido, se espera que no sea tan abierto como algunos pudieran pensar, pero atendiendo a su pasado y a su historia, pudiera suavizar un poco la tendencia en las relaciones diplomáticas. En este sentido, el diputado opositor por Acción Democrática, José Gregorio Correa, calificó de positivo el restablecimiento que promete en las relaciones diplomáticas el gobierno de Paraguay para el reingreso de Venezuela al Mercosur, sobre todo. Escuchemos. Se van a reanudar las relaciones diplomáticas, vamos a tener embajador en la Asunción y vamos a tener embajador en Caracas. ¿Eso qué beneficios tiene? El primero para Venezuela es que es un país del Parlasur, es un país con el cual vamos a regresar al Mercosur. El representante del Grupo de Amistad Venezuela-Paraguay aboga porque una comisión viaje a Paraguay para comenzar el proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales previa a la investidura del presidente electo Santiago Peña. En este momento quiero apelar a la buena voluntad de los venezolanos. Para la periodista Dilievi Cáceres se requiere con carácter de urgencia los siguientes insumos médicos: guantes estériles y no estériles, gasas estériles, rollo de bacitracina, solución povidine, antiséptica y Muproban ungüento. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0412-214-6047. De antemano, gracias por su colaboración. En nuestra agenda franca, el día de hoy, vamos con la agenda franca de mañana, 3 de mayo. En el estado Miranda se realizará la entrega de insumos médicos en los hospitales Pérez de León 1 y 2, Hospital Domingo Luciani y Maternidad de Petare. Y mañana también 3 de mayo, pueblos y ciudades del país celebran la fiesta a la Cruz de Mayo. Feligreses honran la llegada de la buena cosecha. También en el mundo se celebra el Día de la Libertad de Prensa, importante día, sobre todo para nosotros que hacemos este programa, que hacemos periodismo y que queremos construir con ustedes la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Así que mañana a nivel mundial se celebra el Día de la Libertad de Prensa y yo lo voy a celebrar desde este espacio con mi público. En nuestra silla franca de este miércoles tendremos a Roberto Enríquez, candidato por el partido COPEI. Así que muy pendientes porque mañana esto está que arde. Señores, como siempre, me despido diciéndoles francas noches.